Otra vez platicando sobre el teorema de transporte de Reynolds, valdría la pena meternos esta vez con casos en los que el flujo no es estacionario. Previamente ya trabajamos con casos en los que se hace la suposición de que el flujo no cambia con el pasar del tiempo. Y cuando decimos que no cambia, no nos referimos solamente al volumen, nos referimos también a que no hay un cambio en la temperatura, en la densidad, en la viscosidad o alguna de las propiedades físicas con las que cuente el sistema dentro del volumen de control. Entonces, un caso contrario en el que sí hay un cambio en el volumen de control es un caso en el que el flujo no es estacionario. Y si quisiéramos trabajar con uno de esos casos, podríamos echarnos la mano de este ejercicio. Trabajamos con una bañera que se entiende que se está llenando constantemente a una tasa de 9 galones por cada minuto. La bañera está cerrada y se hace la suposición de que la forma es cuadrada. Nos pide el ejercicio calcular la razón de cambio o la tasa de cambio con el pasar del tiempo de la profundidad del agua en la bañera, es decir, el cambio de la altura con respecto al tiempo. Entonces, de primera instancia, en vista de que ya tenemos la ecuación, podemos intentar trabajar con los parámetros. Este cambio con respecto al tiempo es precisamente lo que nos va a dar la respuesta a este ejercicio. Nosotros estamos buscando la tasa de cambio de la altura con el pasar del tiempo. Entonces, si dejamos esto así, nos restaría trabajar con la integral de la densidad por el diferencial de volumen. La densidad, pues, es una constante. Podemos sacarla a la integral y podemos seguir operando. Respecto a este apartado, el producto punto entre la velocidad y el vector normal de primera instancia, valdría la pena acercarnos a lo que es la figura. Entonces, si nosotros decidimos delimitar todo el volumen de control, podremos observar que no contamos con una superficie de control alrededor de las paredes de la tina, por lo mismo, porque estamos trabajando con las paredes de la tina. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál sería nuestra superficie de control? Básicamente vendría siendo esta, toda esta superficie, porque es esta pequeña área, es la única superficie que permite que ingrese masa al volumen de control. Entonces, en vista de que esta es nuestra superficie de control, el vector normal nosotros podemos colocarlo perpendicular a la superficie de control mirando para afuera. Entonces, aquí estaría nuestro vector normal. E ingresando al volumen de control está el vector velocidad. En este punto, valdría la pena ver qué pasaría si se hiciera el producto punto entre estos dos vectores. ¿Y cómo se da esto? Observamos que ambos vectores tienen una dirección diferente y como la referencia la está dando el vector normal, el producto punto entre estos vectores al ser contrario será negativo. De modo que la velocidad estará dada por este flujo de agua, pero con signo negativo. Y con eso nosotros podemos reemplazar aquí el producto punto entre la velocidad y el vector normal y embellecer esto un poquito más. En vista de que el signo es negativo, podemos sacarlo aquí. Entonces será la integral de la densidad, la velocidad y el diferencial de área. Pero venga, la densidad podemos sacarla. La velocidad también. Se entiende que va a ser constante porque inclusive se nos está dando la tasa de ingreso de agua. Y venga, podemos continuar. Aquí valdrá la pena deshacernos de esas integrales. La integral del diferencial de volumen sería puramente el volumen, mientras que la integral del diferencial de área sería puramente el área. Y esto poco a poco va agarrando más forma. Pero pues para embellecerlo más, vamos a deshacernos de este apartado negativo. Vamos a pasarlo al otro lado para que sea positivo y vamos a desglosar lo que es todo ese apartado, echándonos la mano de lo que es el dibujo. Entonces, el volumen de todo este elemento, al final podemos representarlo en términos de la longitud, que vendría siendo esta, el ancho y finalmente la altura. El volumen es puramente multiplicar la longitud, el ancho y la altura de la tina. Entonces podemos hacer ese pequeño reemplace. Entonces el volumen queda reemplazado por la longitud, el ancho y la altura. Y respecto a este otro apartado, no conocemos la velocidad a la que ingresa el flujo, ni tampoco conocemos el área de toda esa pequeña superficie. Pero algo que sí conocemos y se nos da es la tasa a la que ingresa el agua a la bañera. Y ya que hablamos de galones por cada minuto, se entiende que estamos hablando de un flujo volumétrico, un caudal, pues. Entonces, trabajamos con un caudal de 9 galones por cada minuto. Ahorita hacemos las conversiones. Aquí ahorita lo que nos interesa es saber
O recordar que un caudal generalmente se obtiene multiplicando la velocidad a la que ingresa el flujo por la respectiva área transversal donde ingresa el mismo flujo. Entonces, si nosotros reemplazamos ese apartado aquí, resulta que conocemos casi todos los parámetros para poder operar. La densidad se puede ir, no hay ningún problema con hacernos de ella. Tenemos un cambio con respecto al tiempo. La pregunta es ¿de qué? Pues en vista de que queremos obtener el cambio de la altura, podemos nosotros pasar esto para acá, es decir, multiplicar el cambio por la altura únicamente, y ese otro apartado, la longitud por el ancho, lo pasamos a dividir. Y de esta manera conocemos entonces la tasa de cambio con respecto al tiempo de lo que es la altura. Y esa pues en teoría cómo se obtiene. ¿Ok? Tomamos el caudal que ya se nos mencionó, es de 9 galones por cada minuto, y lo dividimos entre la longitud de la tina, que para este caso es de 5 pies, multiplicada por el ancho de la tina, que para este caso es de 2 pies. Pero ¿qué sucede? Aquí arriba estamos trabajando con galones por cada minuto, mientras que aquí abajo estamos trabajando con pies. Y si observamos las indicaciones del problema, se nos pide calcular la tasa de cambio en pulgadas por cada minuto. Dicho esto, las unidades que tenemos no son las correctas. Afortunadamente, si buscamos en una tabla de conversión de unidades, sabremos que donde hay un galón, hay también 231 pulgadas al cubo. Y donde hay también un pie, tenemos 12 pulgadas. De modo que podemos trabajar con esto, haciendo una respectiva conversión de unidades para cada uno de los parámetros. Entonces, empecemos con el galón. Dijimos que donde hay un galón, tenemos también 231 pulgadas cúbicas. Y donde tenemos un pie, tenemos 12 pulgadas. ¿Y qué sucede? Galón se va con galón, pie se va con pies, y si operamos correctamente todo esto, aquí arriba tendremos entonces 2079 pulgadas al cubo por cada minuto, y aquí abajo tendremos entonces 1440 pulgadas al cuadrado. Y venga, efectuando esta división, pulgadas al cuadrado se va con 2 de las 3 pulgadas que tenemos aquí, y la tasa de cambio será de 1,44 pulgadas por cada minuto. Y de esta manera se resuelve lo que es ese ejercicio.